Es, bueno, aquí en Norteamérica es para la clase alta y los jugadores de Golf. golf, ya. Y en Colombia le tienen para los pensionados. Todos los pensionados son los que tienen derecho a eso. En Guatemala somos los viejitos. Pero nada, qué bueno que haya podido ir y haya podido regresar a casa y poder compartir en familia. Bien. El tema que Dios pues nos ha permitido desarrollar se llama Pastores Líderes y sus familias. Es un tema muy importante porque muchas veces no se tiene en cuenta esa parte de los pastores. Esto es una abrebocas, todavía no entraba al tema, todavía no tomo mis 10 minutos. Y siempre, tristemente, la congregación, los líderes, descuidan esa parte de los pastores, esa parte que es demasiado importante, fundamental. Muchas veces yo lo he visto a usted como ese pastor, como ese líder, como esa persona que a veces tiene ese llamado de oración, de que estemos todos unidos por ese mismo sentir. Entonces, repito, voy a empezar, pastores, líderes y sus familias. Primera de Timoteo 3:1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Trabajar en la labor pastoral de una iglesia constituye uno de los más altos privilegios para la vida de un cristiano. Es una labor honorable y es una preciosa manera de invertir la vida para Dios y tendrá una elevada recompensa en el reino de los cielos. A los ojos de la congregación, el pastor en condiciones normales suele ser una persona reconocida, querida y respetada. Además, el simple hecho de dedicar la vida y los esfuerzos a lo que alguien ha sido llamado debería producir una vida de agradecimiento a Dios. Pablo lo reconoce cuando dice, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Gálatas 1:15-16. Sin embargo, el llamado pastoral puede ser observado desde distintas perspectivas y algunas de ellas no son tan idílicas como se podría pensar inicialmente. Las exigencias y los requisitos a los que está sometido el pastor generan unas presiones tanto personales como familiares, que si no son bien gestionadas, pueden ocasionar serias dificultades tanto en la vida del pastor como en la de su familia. En el año 2018, la comunidad cristiana fue golpeada con una trágica noticia. El suicidio de un joven y conocido pastor conmueve a Estados Unidos. Así figuraba el título de la noticia. Andrew Stockley, de 30 años, de la iglesia Island Hills, en California, se suicidó debido a un cuadro severo de depresión y ansiedad. La noticia era acompañada de la foto de su preciosa familia, en la que aparecían sonrientes el pastor, su bella esposa y sus 3 preciosos hijos pequeños. Tristemente, la foto no podía ser más contraria a la realidad de la noticia. No tardaron mucho en aparecer artículos en las editoriales evangélicas, intentando dar explicaciones o encontrar la razón de por qué un pastor, que debería ser el ejemplo a seguir por todos, termina quitándose drásticamente la vida, dejando a su esposa viuda y a sus 3 hijos huérfanos. Se hace referencia a esta historia para dar a entender algo tan sencillo como que los pastores no son ni más ni menos que personas. Hombres que han sido llamados para llevar a cabo una tremenda labor, pero que a su vez deben enfrentar las dificultades que todas las personas tienen que enfrentar. La familia es sin lugar a dudas una de las áreas más sensibles del pastor. Un hombre puede afrontar más fácilmente los ataques y las luchas que debe enfrentarse personalmente. Pero cuando estos ataques involucran a la familia, la presión puede alcanzar cuotas insospechadas. Posiblemente, un pastor no tenga problemas para enfrentar las críticas de las personas que las personas hacen de su labor pastoral. Sin embargo,
Escuchar una acusación o una crítica afilada dirigida a uno de sus hijos, más cuando la crítica tiene fundamentos, es bastante doloroso para un pastor. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Y todas y cada una de las situaciones que se puedan atravesar en el ministerio están contempladas bajo la mano soberana de Dios. Y el pastor tiene la esperanza que si aprende a vivir bajo la protección y la cobertura del Señor, encontrará la ayuda y el refugio necesario para no quedarse en el camino a lo largo de su ministerio. Algunas estadísticas alarmantes dicen: aproximadamente 1.500 pastores mensualmente dejan sus ministerios debido a un fracaso moral, un apagón espiritual o por contiendas con su iglesia. 4.000 nuevas iglesias abren cada año, pero más de 7.000 iglesias cierran sus puertas. 50% de los matrimonios de pastores terminan en divorcio. 85% de un grupo de pastores entrevistados aseguran que su mayor problema son los líderes problemáticos y la gente irresponsable. En una encuesta, un 70% de pastores confesó tener una lucha constante con la depresión. Un 80% de las esposas de pastores se sienten abandonadas y menospreciadas por los miembros de su iglesia. Un 80% de las esposas de pastores anhelan que su marido escojan otra profesión. Un 80% de los hijos de los pastores han tenido que buscar consejería profesional para su depresión. Los pastores también pasan por muchas dificultades, las cuales afectan su vida familiar. Un soldado de las Fuerzas Armadas que tiene que pasar meses fuera del hogar, el capitán de un carguero mercante que pasa 6 meses con su familia y 6 meses en el mar, sin ninguna duda, condiciona de alguna manera la forma de la vida familiar. La labor pastoral no se diferencia mucho de otras profesiones en este sentido, exceptuando las mega iglesias que encontramos en algunos países, en los que el evangelio ha tenido una penetración en la sociedad tan importante. Una gran cantidad de iglesias por todo el mundo están constituidas por un pequeño grupo de familias y en muchos casos el dinero disponible no es suficiente para soportar los gastos de la familia del pastor. Esto da lugar a que muchos pastores tienen que ser pluriempleados, de forma que compatibilizan su trabajo secular con su trabajo pastoral. Otros, sin embargo, se lanzan confiado en que Dios proveerá para sus necesidades personales y se dedican a tiempo completo al ministerio, aunque la situación financiera no les acompañe. Estas son decisiones personales muy importantes que sin duda son mucho más fáciles de tomar para un pastor que está soltero que para uno que está casado y con hijos. Como las verdades bíblicas son paralelas, se debe tener en cuenta todos los pasajes que hacen referencia a este tema. El hecho de gobernar bien su casa, sin duda, implica que el hombre debe proveer el sustento necesario para el hogar. Las dificultades pueden aparecer cuando suplir las necesidades básicas significa cosas distintas para la esposa o los hijos de lo que significa para el pastor. Este fenómeno ocurre en toda la familia, pero especialmente en el pastor que ha decidido poner en primer lugar su labor pastoral antes que posesiones materiales lícitas. El tema se presenta profundo y podría ser objeto de un trabajo aparte. Así que se podría afirmar que el matrimonio pastoral debe tomar las decisiones de una manera consensuada. ¿Cómo caminarán dos juntos si no se pusieron de acuerdo? Se recomienda que estas decisiones sean meditadas y tomadas delante de Dios en común acuerdo desde el principio. Esto facilitará discusiones o desacuerdos futuros, ya que si ambos cónyuges tienen una misma visión, les será más fácil afrontar los retos futuros. Oremos por los pastores de la iglesia. La Nueva Traducción Viviente dice: mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tiene, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Romanos 15:30. No hay mayor alegría, mayor respaldo, mayor regalo
Que tu pastor tenga la certeza de que estás intercediendo en oración persistentemente por su vida, por su familia y por su ministerio pastoral todos los días. Dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí. Entre otras cosas, en este versículo, como en el anterior, el apóstol está enseñando a sus discípulos y colaboradores la necesidad de interceder a Dios con una súplica por todos los santos y por Él, con humildad, con sinceridad y amor. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6, 18 al 20. Lo interesante de esta petición es que Pablo no se enfoca en una oración personal. Su interés, pasión y esfuerzo es predicar la palabra de Dios con unción e intrepidez, es decir, con denuedo, dejando sus asuntos de lado. Este es el sueño de cada pastor. Cubramos en oración cada área de sus vidas, quitando del camino todo obstáculo para que el reino de Dios se extienda con mayor libertad. Cuando las manos de Moisés se cansaron, Aarón y Hur intercedieron levantándole las manos y la batalla fue ganada. Eso lo vemos en Éxodo 17, del 8 al 13. De la misma manera que Aarón y Hur lo hicieron, podemos levantar las manos de nuestros pastores por medio de la oración y el ayuno, mientras Dios gana la batalla en nuestras iglesias y ciudades, cumpliendo así el sueño de su corazón. Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que nuestros amados países sean ganados para Cristo. Si levantas las manos de tu pastor, lograrás una bendición muy grande para tu vida y tus seres queridos, pues toda oración que siembres en buena tierra dará frutos abundantes. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ser instrumentos de bendición para nuestros pastores y nos muestre cómo interceder por ellos, sus familias y sus ministerios. Oremos para que les dé a nuestros pastores sabiduría, amor, gracia, fe, unción, dones y la estrategia para que puedan cumplir con el propósito eterno de Dios. Muchas gracias, hermanos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios.